La muerte según Dios, no según yo, no según el Papa, la muerte según Dios es la separación entre el alma y el cuerpo. Pero el alma, recuerde, el alma no muere. El alma será juzgada no por un juez corrupto como hoy tenemos, hermanos, en nuestra nación y en todo el mundo. El alma va a tener que ser juzgada por el juez justo, aquel que nada se lo escapa. Hoy usted puede sobornar a un abogado, a un fiscal, a un juez, pero a Dios, ¿con qué el hombre podrá sobornarlo? Si Dios es el dueño del oro y la plata, es el dueño del universo entero. Nadie podrá sobornar a Dios. Dios traerá un juicio justo, porque en el primer pasaje que hemos lecturado dice, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después serán juzgados por el mismo Dios del cielo y de la tierra. Por eso, mi amado hermano, mira, la Biblia también dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno escuche, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que cada obra, cada acción que el ser humano haga en esta tierra será juzgada. Por eso que hay una frase que afuera se dice, lo que se siembra se cosecha. En la Biblia también es un principio de la Biblia. Por eso que la gente, hermanos, cuando comete tantas cosas, sepa usted una cosa, lo que usted ha sembrado, un día va a cosechar. Por ejemplo, si usted hizo sufrir a su madre, si usted hizo llorar a su madre, no venga a llorar el día que se ha muerto, que ha partido. Porque así como usted hizo, usted no cuidó a su madre, no cuidó a su padre, usted lo descuidó, fue un mal hijo. De la misma manera sus hijos harán con usted, porque es un principio que está en la Biblia. La Biblia dice, lo que uno siembra va a cosechar. Está establecido por Dios. Y Dios dice en este pasaje que nosotros hemos lecturado, que nosotros daremos cuenta por toda cosa que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Siguiente pregunta que nos hicieron, pero ¿por qué Dios tiene que enviarme al infierno si Dios es un ser de amor? Dice la gente, ¿no? Es que a la gente le encanta que se le diga que Dios es un ser de amor. Sí, uno de sus atributos es amor. Otro de sus atributos es fuego consumidor. Otro de sus atributos es santo. Y la santidad está por encima del amor de Dios. Usted jamás va a encontrar en la Biblia que Dios es amor, amor, amor. Pero sí va a encontrar en la Biblia que Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y la santidad de Dios está por encima de su amor. ¿Lo entiende? Mucha gente solamente quiere oír que Dios, bueno, no importa cómo viva, cómo usted haga, al final es un día, el día que va a morir, usted se arrepiente y Dios lo va a llevar al cielo, porque mucha gente cree eso. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Usted puede burlarse y engañar a su madre, a su padre, a su esposa, a sus hijos, pero a Dios usted no le va a engañar. Dios conoce la intención de los corazones. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. ¿Por qué Dios tiene que enviarme al infierno si Dios es un ser de amor? La verdad es que Dios no te envía al infierno. ¿Sabe por qué? Vamos a verlo. Dios no nos envía al infierno, sino que es el ser humano, por su propia voluntad, que decide ir para allá, por sus propias acciones, por su propia cuenta. La palabra de Dios dice, mira, en Deuteronomios 30:19, dice Dios, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero el ser humano decide escoger lo malo, decide escoger la muerte. No es que Dios te envíe a ese lugar de tormento, porque el infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero el ser humano irá a ese lugar por su desobediencia. Porque Dios, habiéndole hablado a través de su palabra, porque Dios habiendo hablado de una y otra manera, el ser humano decide seguir haciendo lo malo. Es usted y nadie más que usted quien escoge pecar. Porque a usted no le ponen una pistola en la boca para que usted fornique, para que usted adultere. Usted peca por su propia voluntad. Usted decide. La gente le echa la culpa al diablo, le echa la culpa a la mujer, así como Adán. No, la mujer que me diste, le echó la culpa a la mujer. Ella me dio de comer y yo comí. A la mujer le preguntó, mujer, ¿qué hiciste? La mujer también le echó la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó, porque nadie es culpable. La gente siempre culpa a los demás.
culpable es mi esposa, es ella la problemática, es él el problema. Todos le echan la culpa, incluso hasta a Dios le echan la culpa. Pero uno no admite su culpa. Pero la Biblia es clara en eso. Dios quiere que el ser humano viva y ha puesto la vida y la muerte. Y es el ser humano, varón y mujer, quien escogerá si la vida o la muerte. Es nadie más usted y nadie más que usted que escogerá o ir al cielo o ir al infierno. No es Dios el que nos arroja a ese lugar, somos nosotros. Y es más, miren Apocalipsis 20:12, para que usted vea, aquí no se libran ni los pequeños ni los niños, todos, dice la Biblia, dice, mira, escucha, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. A ver, un momentito. ¿Cómo que cuando uno muere no se acababa todo? Pero aquí dice la Biblia, en otro pasaje, que hace rato te mencioné otro, aquí en otro pasaje, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, dice, vi a los muertos, o sea, los que ya se habían muerto, parados en pie, delante de Dios, porque con la muerte no se acaba todo, señores. La muerte solamente es el paso, la entrada hacia la eternidad. La gente está equivocada. 80 años, 100 años que pasan en esta tierra no es nada comparada con la eternidad. Si 80, 90 años aquí te cansó y sufriste, hermanos, en la eternidad lamentarás y desearás nunca haber nacido en este mundo, porque la oportunidad del ser humano es mientras está con vida. Mira, dice, leo Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Grandes y pequeños, está hablando hasta los niños. No habla solamente de ricos y pobres. Dice, y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? ¿Qué libros serán abiertos? Los 66 libros de la Biblia. Esos libros que la gente tiene, la Biblia la gente lo tiene como un amuleto. Lo pone en el carro, lo pone bajo la almohada, y no es un amuleto. Usted puede tener 100 Biblias en su casa si usted quiere. Igual, si usted no teme a Dios, el diablo lo va a destruir, porque la Biblia no se usa como un amuleto. La Biblia dice que los libros serán abiertos, y esos libros, los 66 que están en la Biblia, nos van a juzgar. Y ahí se nos dirá, mira, aquí decía que mentir era pecado. Aquí decía que la fornicación era pecado. Aquí decía que cuando tú codicias a una mujer en tu mente, ya has pecado. Entonces la gente será juzgada por los libros. ¿Qué libros? Los 66 libros de la Biblia, más el libro de la vida, más el libro de las obras. 68 libros serán abiertos en aquel día, y todos señalarán contra cada uno del ser humano, contra cada hombre y mujer, demostrando que nosotros, hermanos, estamos en pecado delante de Dios si no nos arrepentimos de corazón. Y dice ahí, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. O sea que cuando uno muere no termina, no, los muertos serán juzgados. ¿Por qué? Por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y es más, dice la Biblia en San Juan 12:48, el que me rechaza, Jesús habla estas palabras con color rojo, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. Por eso decimos que los libros que serán abiertos son los 66 libros de la Biblia. Ellos aparecerán, porque a la gente le gusta leer Mateo nada más, pero no lee, hermanos, los juicios, no lee a los profetas. Hay que leer toda la Biblia para saber cómo andar delante de Dios, porque a la gente le gusta servir a Dios a media nada más. Y así, hermano, mucha gente jamás irá al cielo. La gente no entiende que a Dios no se le va a pasar nada por algo. Por eso que el Señor da oportunidad al ser humano. Nadie de los que estamos aquí estamos porque nos hemos cuidado de la pandemia, o nos pusimos una vacuna, o éramos jóvenes. No, estamos aquí porque a Dios le plació darnos todavía vida. Porque si Él no hubiese querido, ya nos hubiésemos ido. Y la pregunta es todos los que estamos aquí, ¿dónde estaría nuestra alma? Ya han pasado casi, van a ser 5 años, ¿no? El día de hoy estuvimos predicando en el mercado, y recuerdo que justamente un domingo predicamos allá en el mercado hace 5 años casi, y al otro día se dio toque de queda aquí en nuestra nación, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Siguiente pregunta. ¿Qué padre? Nos dijeron, ¿qué padre quisiera que su hijo sufra y muera? Si Dios es padre, ¿cómo va a querer que sus hijos vayan al infierno? La verdad es que
ninguno de sus hijos irá al infierno. Los hijos del diablo irán al infierno. Los hijos de Dios no. Y es más, el verdadero padre, usted sabe que un padre ama y sufre cuando ve a su hijo, hermanos, en los malos pasos. Si usted ve a su hijo en la droga, usted sufre, ¿verdad? Y quiere aconsejarlo y quiere que salga de ese pecado, de esa condición en la cual él se encuentra. Pero Dios es mejor padre que cualquier padre en esta tierra. Él es el Padre eterno. En Ezequiel 18:32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. No quiero la muerte del que muere, dice Dios. Así de bueno es Dios, así nos ama, por eso que nos extiende la vida. Hemos pecado, el diablo nos hubiese matado ya en pecado, porque hemos hecho hemos cometido un montón de pecados. Pero ¿por qué estamos con vida? Es porque el amor y la misericordia de Dios todavía nos alcanza. Porque si nos morimos en esa condición, ¿a dónde fuera nuestra alma? Denle un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso. Dios, nadie va a amar como Dios. San Juan 3:16, ustedes conocen ese verso, ¿no? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie en su sano juicio estaría capaz de dar a su único Hijo en sacrificio por gente pecadora. Nadie lo haría, pero Dios sí lo hizo por amor. Pero el verso 17 dice de ese mismo pasaje: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí no es creer en María, aquí no es creer en Pedro, no es creer en Pablo, no es creer en el Papa, no es creer en la religión evangélica, ni en la mormona, ni en los testigos. Aquí es creer en Jesucristo, porque la Biblia dice: el que en él cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, alguien se preguntará: ¿está todo perdido? Entonces voy a morir y iré al infierno, y luego del infierno iré a un lugar peor llamado lago de fuego. La respuesta es que no. No debes ir a ese lugar. Si usted va a esos dos lugares, irá por su negligencia, por su terquedad, por su rebeldía, por la dureza de su corazón. Porque Dios de una y otra manera nos está diciendo en diferentes pasajes que Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere que el pecador se arrepienta. Por eso es que Él envió a su Hijo. La oportunidad